Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Y estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, les doy una cálida bienvenida. Si ya son suscriptores, muchísimas gracias por su apoyo continuo. Realmente aprecio que estén aquí conmigo. Hoy, amigos míos, nos adentraremos en una historia que, como dice el título, es algo que nadie, pero absolutamente nadie, ha olvidado. Ande y Kerem juntos, la noche que nadie olvidará. ¿Qué pasó realmente? Ya saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin, nuestros queridos Eda y Serkan de Love is in the Air. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién podría olvidar esa química, esa tensión, esos momentos que nos hicieron suspirar y pegar al televisor? Pero no solo hablamos de la ficción. Hablamos de la realidad. Y hoy vamos a desentrañar los misterios, los rumores, las verdades y las mentiras que rodearon esa noche icónica, esa noche que marcó un antes y un después en la vida de Hande y Kerem, y en la nuestra como fans apasionados. Prepárense para un viaje en el tiempo, un viaje a través de fotos, vídeos, declaraciones y todo lo que nos pueda ayudar a entender qué sucedió realmente. ¿Estaban juntos? ¿Por qué tanta especulación? ¿Hubo algo más que una amistad y una química innegable en pantalla? Y sobre todo, ¿qué hizo que esta noche fuera tan especial y tan recordada? Antes de empezar, y para que no se me olviden, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ninguno de mis vídeos futuros. Me ayuda muchísimo saber que están ahí, que les interesa lo que hago. Y si ya están suscritos, muchas gracias. Son los mejores. Ahora sí, empecemos con este viaje. La historia de Hande y Kerem, como bien sabemos, comenzó en el set de Love is in the Air. Fue allí, en el mágico mundo de la serie, donde sus personajes, Eda y Serkan, se enamoraron, vivieron momentos inolvidables y nos regalaron escenas que aún hoy nos hacen suspirar. Pero la magia no solo estaba en la pantalla. La química entre Hande y Kerem era palpable, evidente e innegable. Sus miradas, sus risas, sus gestos, todo indicaba que algo especial estaba sucediendo. Y es que, ¿cómo no iba a ser así? Ambos son personas carismáticas, talentosas y con una belleza que enamora. Pero, ¿cuál fue el primer indicio de que algo más estaba pasando entre ellos? Bueno, en realidad, los rumores comenzaron a surgir casi desde el inicio de la serie. Los fans, con sus ojos de águila, empezaron a notar detalles, a analizar cada foto, cada vídeo, buscando pistas. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y especulaciones. Y poco a poco los medios comenzaron a hacerse eco de esos rumores. Y aquí es donde entramos en la noche que lo cambió todo. No hay una fecha exacta, no hay una hora precisa. Pero se habla de una noche en la que Hande y Kerem fueron vistos juntos en un lugar que desató la locura. No voy a entrar en detalles todavía, porque quiero crear un poco de expectativa. Pero lo que sí puedo decir es que esta noche en particular fue crucial. Fue el punto de inflexión. Y fue sin duda la noche que todos esperábamos. Esa noche las fotos y los vídeos se filtraron, inundando las redes sociales. Vimos a Hande y Kerem juntos, sonrientes, cómplices. La cercanía era evidente. La conexión innegable. Y fue en ese momento, amigos míos, cuando las especulaciones se intensificaron. ¿Eran pareja? ¿Estaban saliendo? ¿Era todo parte de la promoción de la serie? ¿O simplemente eran dos buenos amigos disfrutando de una noche juntos? Las versiones eran muchas y variadas. Los fans, por supuesto, enloquecidos, divididos entre la emoción y la cautela. Los medios ansiosos por la exclusiva, buscando cualquier detalle, cualquier confirmación. Y Hande y Kerem, por su parte, manteniéndose en silencio, sin confirmar ni desmentir nada. Pero, ¿qué hacía que esta noche fuera tan especial? ¿Por qué la recordamos con tanto detalle? Bueno, primero que nada, porque fue la confirmación, al menos visual, de lo que muchos esperaban. Verlos juntos, fuera del set, en un ambiente más íntimo, más relajado, era la prueba definitiva de que algo estaba pasando. Segundo, porque esa noche marcó el inicio de una nueva etapa para la pareja. Una etapa en la que los paparazzis los seguirían a todas partes, en la que cada foto, cada vídeo, sería analizado con lupa. Una etapa en la que inevitablemente su relación se haría pública, de una manera u otra. Analicemos un poco más la situación. ¿Qué sabemos realmente de lo que pasó esa noche?
Lamentablemente no tenemos una crónica detallada, minuto a minuto. No tenemos un relato de primera mano. Lo que tenemos son fotos, vídeos y algunos testimonios indirectos. Pero con todo eso podemos armar un rompecabezas bastante completo. Empecemos por las fotos. Las fotos que salieron a la luz fueron cruciales. Nos mostraban a Hande y Kerem en diferentes momentos, en diferentes escenarios. Los veíamos riendo, abrazándose, mirándose con esa intensidad que solo dos personas enamoradas pueden tener. Las fotos fueron un claro indicio de que algo más estaba pasando. Luego tenemos los vídeos. Los vídeos nos daban una perspectiva más dinámica de la situación. Podíamos ver sus gestos, sus movimientos, sus interacciones. Nos permitían apreciar la complicidad que existía entre ellos. Era evidente que se sentían cómodos juntos. Era evidente que disfrutaban de su compañía. Y finalmente tenemos los testimonios indirectos. Testimonios de personas que estuvieron cerca de ellos esa noche, de amigos, de conocidos, de fuentes anónimas. Estos testimonios, aunque no son pruebas irrefutables, nos dan una idea de cómo era el ambiente, de cómo se sentían Hande y Kerem en ese momento. Pero, ¿qué dicen estos testimonios? Bueno, en general, coinciden en que la noche fue mágica, especial. Que hubo risas, complicidad, conexión. Que Hande y Kerem estaban felices, relajados, disfrutando de su compañía. Algunos testimonios incluso hablan de besos, de caricias, de gestos románticos. Pero obviamente no podemos confirmar al 100% la veracidad de estos relatos. Sin embargo, lo importante es que más allá de las fotos, los vídeos y los testimonios, esa noche fue un detonante. Fue el punto de partida para una relación que, si bien no duró para siempre, dejó una huella imborrable en nuestros corazones. ¿Pero por qué fue tan especial? ¿Por qué esta noche en particular, y no otra? Bueno, creo que la clave está en la combinación de factores. En primer lugar, la química y la conexión entre Hande y Kerem, que ya era evidente en la pantalla. En segundo lugar, la expectación de los fans, que estaban deseando que su relación fuera real. Y en tercer lugar, la coincidencia de que esa noche Hande y Kerem decidieran dejarse llevar, disfrutar del momento sin importar las consecuencias. Después de esa noche, la relación entre Hande y Kerem se hizo pública, aunque no de inmediato. Los paparazzis comenzaron a perseguirlos, las noticias sobre su relación se multiplicaron, y las redes sociales explotaron. En las entrevistas empezaron a intercambiar miradas cómplices, a hacer bromas, a dejar pistas sobre su situación sentimental. Y poco a poco la verdad se hizo evidente, Hande y Kerem estaban juntos. ¿Y qué pasó después? Bueno, vivieron un romance intenso, lleno de amor, de viajes, de momentos inolvidables. Disfrutaron de su éxito, de su fama, y se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Pero, como suele pasar, el amor no siempre es para siempre. Después de un tiempo, Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados. Los motivos nunca fueron completamente claros. Algunos hablan de incompatibilidad de caracteres, otros de presiones mediáticas, otros de desgaste en la relación. Pero lo cierto es que a pesar de la ruptura, ambos siempre han hablado con cariño y respeto el uno del otro. Y es precisamente eso, amigos, lo que hace que esta historia sea tan especial. No solo es una historia de amor, de pasión, de química. También es una historia de respeto, de madurez, de saber decir adiós cuando es necesario. Hoy en día, Hande y Kerem han seguido adelante con sus vidas. Hande está felizmente emparejada y triunfando en su carrera. Kerem, por su parte, también está enfocado en su trabajo y en su vida personal. Pero lo que nunca olvidaremos es la noche que lo cambió todo. La noche en la que Hande y Kerem fueron vistos juntos, la noche que nos hizo soñar, la noche que nos demostró que el amor, a veces, puede ser real, incluso en el mundo de la ficción. La verdad es que aunque no sepamos todos los detalles de lo que sucedió esa noche, lo importante es que nos dejaron un recuerdo imborrable. Nos regalaron momentos de felicidad, de emoción, de ilusión. Y sobre todo nos enseñaron que el amor, aunque a veces no dure para siempre, siempre vale la pena. En resumen, la noche que nadie olvidará, la noche de Hande y Kerem juntos, fue mucho más que un simple encuentro. Fue el inicio de un romance que cautivó a millones de personas, un romance que nos hizo soñar y que, aunque terminó, dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Fue un momento mágico, lleno de química, de complicidad y de amor.
Y aunque no tengamos todas las respuestas, sabemos que fue una noche especial, una noche que cambió sus vidas y que para nosotros siempre será recordada con cariño y nostalgia. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. He disfrutado muchísimo compartiendo esta historia con ustedes. Gracias por acompañarme en este viaje por el pasado, por revivir juntos esos momentos inolvidables. Espero que ahora entiendan mejor por qué esa noche fue tan importante. Y ahora, amigos, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Recuerdan esa noche? ¿Qué fue lo que más les impactó? ¿Qué creen que pasó realmente? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Me encanta saber qué piensan, qué sienten, qué recuerdan. No olviden dejar su like si les gustó el video, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y recuerden, siempre hay historias interesantes que explorar y compartir. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo, por su tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.